de puerto seguro, donde hay un futuro, donde existe. Radio Paz presenta Testigos de Esperanza. Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Muy buenas tardes, queridos hermanos, muy buenas tardes, querida familia del aire. Bienvenidos todos a este espacio Testigos de Esperanza. Hoy, frente a las cámaras y frente a los micrófonos, nos encontramos María Elena. y por acá Sergio. Queridos hermanos, muy contentos de continuar en este nuevo formato donde estamos no solo a través de la radio, en Radio Paz 830 AM, sino que también nos encontramos a través de las redes sociales de la emisora, a través de nuestro canal de YouTube. De una vez también aprovechamos importantísimo, compartan este video, compartan, suscríbanse acá abajo en la campanita también para las notificaciones en el canal de YouTube, donde estamos cada cierto tiempo, estamos actualizando el contenido, estamos trabajando en esto para que venga mucho más contenido, pero por ahora los invitamos a que disfruten de este programa y de otras cosas que vienen por ahí, María Elena. Así es, Sergio. Comencemos con el libro. El libro. Que hace honor al nombre. Claro que sí, estamos pues en este espacio que ya tenemos un tiempito, ya estábamos cumpleaños hace tiempo, hace unos meses atrás cumplimos, no nos enteramos bien, pero ahí estamos. En este espacio dedicado a todo lo que es todo lo que nos ha dejado el cardenal Bantuán en sus escritos. Empezamos con este libro Testigos de Esperanza, de donde se desprende nuestro nombre, y ahora estamos analizando pues este segundo libro, El Gozo de la Esperanza, que cada vez nos va dejando un poquito más del testimonio en vida de lo que fue el cardenal Bantuán con su vida, con sus acciones, y luego pues plasmado en estos libros que iban dirigidos específicamente a sus hermanos sacerdotes, como él los llama, a su familia, y la importancia y la humildad que él muestra durante todo, sobre todo los últimos días de su vida, donde ya estuvo dando este retiro, de donde se desprende el libro El Gozo de la Esperanza, y ya pues golpeado por las afecciones de salud, pues también se notaba esa humildad marcada en la vida del cardenal Bantuán, María Elena. Todo el tiempo, Sergio, se notó en lo que él escribe, en lo que nos comparte en su vida. Siempre fue un hombre humilde, muy reconociendo siempre que no era él, Dios el que obraba a través de él. Y por eso se hace tan interesante leer sus pequeños escritos, porque no son grandes enciclopedias. No, para nada. Son libros muy pequeños, de muy poquitas hojas, pero con muy buen contenido. Y lo bonito es que, como es de una experiencia de vida actual, no es de hace siglos, que los de hace siglos también tienen su validez, también son interesantes y bueno leerlos, pero este cardenal escribe desde su cautiverio, y eso le da mucho peso a ser uno testigo de la esperanza en medio de las dificultades. Queridos hermanos, pues vamos a adentrarnos ya en lo que es el capítulo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes la tarde de hoy. Y ya vamos para el capítulo número 4 del libro El Gozo de la Esperanza, que se titula El Gozo del Entusiasmo Apostólico. El cardenal Bantuán nos dice: cuando no hay comunión, es muy difícil evangelizar, no solo para el clero diocesano, sino también para las comunidades claustrales. Solo con la comunión podemos avanzar por la nueva evangelización. Un barco tampoco puede adentrarse en el mar si los marineros no están bien avenidos. En el punto número 1, el cardenal Bantuán nos dice: partamos de lo esencial. Dios permanece y solo Él basta. Cuando estaba en la cárcel, a veces viví momentos de desesperación, de rebelión, preguntándome por qué Dios me había abandonado si yo lo había consagrado toda mi vida, para construir sus iglesias, escuelas e instalaciones pastorales, dirigir vocaciones, atender movimientos y experiencias espirituales, promover el diálogo con otras religiones, ayudar a reconstruir mi país después de la guerra, etc. Me preguntaba por qué Dios se había olvidado de mí y de todas las obras que había emprendido en su nombre. A menudo me costaba dormirme y me sentía angustiado. Una noche oí dentro de mí una voz que me decía: todas esas cosas son obras de Dios, pero no son Dios. Tenía que elegir a Dios y no sus obras. Quizás un día,
si Dios quería, podría retomarlas, pero tenía que dejarle a Él que Él eligiera. Cosas que haría mejor que yo. Está mal escrito tal vez. Cónchale, sí. Tenía que elegir a Dios y no sus obras. Quizás un día, si Dios quería, podría retornarlas, pero tenía que dejarle a Él que Él eligiera, cosa que Él haría lógicamente mejor que yo. Alabado sea Jesucristo. A partir de este momento, sentí una paz profunda en el corazón, y a pesar de todas las pruebas, siempre repetí a mí mismo, Dios y no las obras de Dios. Lo que importa es vivir según el Evangelio. Únicamente de esto y por esto, como dijo San Pablo, todo lo hago por el Evangelio. Hay que vivir lo esencial de cada cosa, pero sobre todo en el impulso misionero de nuestra vida de pastor es partir de lo esencial. Tener lo esencial en el corazón. Cuando tenemos lo esencial dentro de nosotros, ya no sentimos la necesidad de nada. También en nuestra vida sacerdotal, hemos de tener lo esencial en nosotros, es decir, Dios y su voluntad. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si no tienes a Dios en tu corazón, te falta todo. Por eso cuando estaba en la cárcel, todos los días antes de celebrar la misa, pensaba en las promesas que había hecho en el momento de mi ordenación episcopal. Con ellas me había comprometido a tener siempre a Dios para custodiar lo esencial en mi vida, a Él y su voluntad. Las promesas que se hacen en el momento de la ordenación se han de renovar continuamente, ya que son un programa de santidad. Y si las mantenemos, somos santos. Esas promesas nos interpelan todos los días. Nos reclaman una fidelidad que no es la mera repetición del pasado, sino la novedad siempre renovada de entregar nuestro corazón a Dios y a la Iglesia. María Elena, otro testimonio más desde la cárcel del Cardenal, ¿no? No fijarnos en las obras, y es que fácilmente nos embelezamos con la golosina, ¿no? Nos preocupamos mucho incluso por el resultado de la obra. Y recuerdo aquí que el Señor le decía a Sor Faustina, no te preocupes tanto por el resultado, ni si es bueno o es malo, si diste lo mejor. Lo importante es la intención y no perder de vista que no es Dios como dice él, porque Dios es mucho más que esa obra. Tanto así que vemos muchas obras en el mundo, y buenas todas, ¿no? Y ese típico, muy común, decir, Dios, ¿por qué permites que pasen todas estas cosas? Bueno, esa es la queja común. Yo creo que no vemos ninguno de nosotros que no le haya dicho el Señor, ¿y por qué a mí? Yo no sé cuántos programas hemos repetido lo mismo, de cuántas veces alzamos los brazos al cielo y decimos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué dejas que pase eso? Sí. Cardenal Bantuán, claro, Lo vivió, ¿no? es esa condición de humanidad, María Elena, que está dentro de nosotros y que puede ser el Cardenal Bantuán en medio de lo que estaba viviendo y también dentro de su investidura como sacerdote, como obispo de Vietnam, pero también lo pensaba, también decía, Claro, pero es que mira todo lo que he hecho yo, he construido, trabajado para ti, trabajado ¿no? para la iglesia y todo eso, ¿y por qué me pasa esto? Entonces, lo primero es como aceptar ese carácter humano, de cuestionar a Dios, de no creer 100%, que es un proceso que todos nosotros vamos viviendo a diario, vamos enriqueciendo, que después lo reafirma en ese recuerdo de sus promesas cuando tuvo su ordenación, que es renovar día a día. Nuestra fe tiene que ser renovada, tiene que ser alimentada como un ramito de flores que hay que abonarlo, cambiarle la tierrita, ponerle de nuevo el agua, ponerle tierra nueva, porque si no se marchita, Marilena. Así es, y es que Sergio, nosotros, malo no es sentir el desaliento, malo es quedarme en el desaliento y no ser capaz de ver que algo bueno va a venir, que algo va a cambiar, que la situación que estoy viviendo tiene límite, ¿no? Y cualquiera que sea el desenlace, no perder de vista que el Señor está con nosotros. Eso se pierde muy fácil de vista. Se nos olvida que el Señor nos ha prometido que se quedará con nosotros todo el tiempo y hasta el final de los tiempos. Pero a veces el desaliento que uno hace y así las cosas no se ve el resultado, es normal sentir ese desaliento y sentir el abandono de Dios. Yo creo que hay que entender
un llamado que nosotros hemos hecho mucho acá en este programa, Marilena, que es que Dios sea el centro de tu vida, ¿no? Que tengas esa vida con Dios como amo y Señor de todas tus cosas, pero realmente entender, y es lo que nos dice, es Dios y no sus obras, que es muy fácil, es muy fácil perderse, decirlo, exacto, perderse en las obras de Dios y tal cual, lo repetimos, sí. cuestionarlo, no entenderlo. Yo creo que esa impotencia que nos genera parte de nuestra humanidad, yo creo que está hasta bien sentir esa impotencia, hasta Claro, sentirse, por supuesto, porque eso ahí nos dice, absolutamente. primero, lo pequeño que somos, lo insignificantes que somos, que no somos capaces de entender el gran misterio de la vida, de lo que quiere realmente Dios con nosotros. Y esto es un proceso y un camino que uno todo el tiempo tiene que estar, yo diría que en esa conexión, a través de la oración. Lucha diaria, lucha, es permanente, permanente. Incluso cuando más desalentada estoy, más debería dirigirme a Dios y hacerle las preguntas, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando? ¿Por qué me equivoqué de esa manera? ¿Por qué no hice como San Pablo, hacía lo que él no quería hacer? San Pablo ya tenía la teoría, y sin embargo había momentos en que él no lograba hacer lo que él sabía que tenía que hacer. Entonces, no desalentarnos de nuestro propio comportamiento. Además, yo siempre me voy a esa frase del Señor en Getsemaní que dice, tengo una tristeza de muerte. O sea que si Jesús, siendo verdadero Dios, verdadero hombre, que nada le acusaba en su conciencia, porque vaya a ver que yo sí tengo razones para que las cosas no anden tan bien, ¿no? Exacto. A Jesús no. Y siente esa tristeza, o sea que es normal, es natural. Mi cuerpo se puede desalentar, incluso se puede hasta enfermar, porque a veces las situaciones son tan difíciles que las cosas del alma se somatizan en el cuerpo y se puede manifestar un dolor, una enfermedad, pero es lograr mantener, por eso es que la comunidad hace tanta fuerza, es tan importante en el camino de cualquier persona. Y comunidad no estoy llamando a grandes grupos de cientos de personas, no, tu esposa, tus hijos, tus hermanas, tu familia, un pequeño entorno de grupo de oración. Hace falta porque entre más desalentado está uno llega al lugar y la gente está hablando de tantas cosas lindas que uno se le olvida el problema que tenía. No era tan grave, así mismo. No era tan difícil. O lo puede compartir y alguien le puede dar una idea. El Señor siempre habla a través de las personas, entonces que sentir ese desaliento es más que normal y no nos podemos dar tanta madera por sentirlo. Estamos saliendo de una situación, María Elena, que pocos no nos terminamos de acostumbrar. Todavía la realidad, la gran realidad es que hay un cambio. Nuestras vidas ya cambiaron. No volveremos a ser iguales. Ya no vamos a ser iguales. Nos estamos adaptando a una frase que ya se está haciendo más común todos los días, que es la nueva normalidad. Esa nueva normalidad con la que estamos viviendo nuestras vidas, lo dijimos en el programa pasado, lo importante es que sí, cómo no, que esa nueva normalidad incluya las medidas de higiene, las medidas de seguridad que acatamos al gobierno, pero también que esa nueva normalidad esté Dios en el centro de esa nueva normalidad en tu vida. Si no lo estaba, que lo esté. Y si estaba, pues que ahora esté, que continúe estando dentro de esa nueva normalidad en la que estamos enfrentándonos. Y este proceso, como lo acabamos de decir, nos ha cambiado a todos, no somos los mismos. Pero en este proceso de asumir esa nueva normalidad, esa nueva rutina con la que vamos a ver el mundo de ahora en adelante, pues tiene que estar acompañado de como decía Marlena, de nuestra comunidad, de la oración, de nuestra familia, porque sabemos que no es fácil. Yo creo que es parte de este cambio. Más solidaridad, ¿no? Yo creo que en este momento de transición, porque vamos a hacer un antes y un después, se van desarrollando nuevas técnicas de vida, nuevos modos de compartir, nuevos modos de evangelizar, y se va perdiendo de vista lo que realmente no estaba funcionando, porque la verdad que seamos honestos, había algo que no funcionaba, había algo que no andaba tan bien. Sí, sí. Y se da esta situación que yo no se me hubiera ocurrido, ni a ti, Sergio, se te hubiera ocurrido que podría pasar algo que a nivel mundial nos pusiera en un alto, ¿no? Sí. En un stand-by. Y es separar de esa rutina que todos llevábamos, ese retomar otra vez quién soy, de dónde vengo, cuál es mi proyecto de vida, si el que tenía era válido o no. Sobre todo eso, cuestionarse en ese momento. No es solo
ver qué va a pasar, sino decir, todo lo que he hecho hasta este momento ha servido. Hay que revisarlo con más conciencia y muy honestamente, porque yo le puedo echar cuentos a los demás, pero a mí misma no, a Dios mucho menos. Sin duda alguna. Continuando un poco pues con este capítulo que estamos abordando el día de hoy en este programa, pues les repito, se llama El gozo del entusiasmo apostólico, ¿no? En el punto número 1 el cardenal nos hablaba de partir de lo esencial. Dios permanece y solo Él basta en nuestra vida. El cardenal Bantuán pues quiere hacernos unos pequeños eventos, más adentrarse en este punto de esta forma. El punto número A, él nos dice, la evangelización de la cultura. El primer reto misionero al que quisiera referirme es la evangelización de la cultura. Hemos celebrado el 4º centenario del nacimiento del jesuita Matteo Ricci, quien predicó eficazmente el evangelio en China. Después, por desgracia, muchos misioneros no hicieron como él, y por eso hoy en día China no está bien evangelizada. Si hubiesen seguido el ejemplo de Ricci, China hoy en día sería otra cosa. La importancia en este tema la expresa la famosa frase de Pablo VI en su Evangelii Nuntiandi. La ruptura entre el evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestra época. La nueva evangelización de la cultura requiere un esfuerzo lúcido, serio y ordenado. Se trata de hacer realidad la ley de la encarnación por la cual el Hijo asumió la naturaleza humana para salvar a los hombres. Para ello, es necesario que el Evangelio se anuncie en el lenguaje y en la cultura de los que escuchan. La evangelización de la cultura pasa ante todo por la evangelización de los centros educativos. El mundo de la educación es un campo privilegiado para promover la inculturización del Evangelio. Hemos de prestar una atención privilegiada a todo el ámbito de la educación, porque allí es donde se forman jóvenes, donde se prepara el futuro de la historia. Sin ahorrar energías, estamos llamados a llevar el Evangelio a las nuevas generaciones, especialmente a través de los canales de las escuelas y las universidades. Si trasladamos eso hasta ahorita, Marilena, ¿qué hace falta ahí en esos canales que está hablando el cardenal? Yo creo que nosotros tenemos que irnos como, y no es fácil, irnos a la par de las nuevas tendencias de los jóvenes. El joven siempre, y es que nosotros también fuimos jóvenes, o sea, uno también pasó por ahí, también supuesto. sabe que tenía inquietudes, que tenía deseos de que las cosas fueran diferentes, que no fueran como a mi mamá le parecían, que no fueran como al profesor o al catequista le parecían, y dejar que el joven se desenvuelva y haga y diga, piense. Por supuesto, nunca se le debe perder de vista, porque no es que todo lo que los adultos hacemos está mal. No es que todo lo que la iglesia como madre y maestra nos diga, todo está mal, no todo está mal. Que hay que adecuarlo a las circunstancias, a las edades, a las nuevas tendencias del mundo, sin volvernos mundanizados. O bueno, se habla ahora de un mundo secularizado, Sí. que perdió de vista la fe, que perdió de vista el Evangelio, que perdió de vista a Cristo. Y eso es lo que no debe pasar. Poder enlazar el estilo de vida del joven con la vida práctica de Jesús. Es que Jesús era un hombre moderno, le llamaban borracho y comilón, así que quiere decir que él se integraba con todos sin desvirtuar la verdad que él venía a revelar. Importante eso, sin desvirtuar el mensaje como tal. Por eso me remonto al año 2020, en las primeras semanas de mayo, del mes de marzo, donde ya se estaba confirmando pues de que todas las iglesias iban a cerrar por medidas de seguridad, y la arquidiócesis, en nuestro caso la arquidiócesis de Miami, para esa fecha ya después del 15 de marzo, Sí. pues dan la orden de que no van a abrir más las iglesias, y empieza ese fenómeno que para mí es una bendición del Señor, que son las misas a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter. Comenzaron todas las parroquias, muchas parroquias ya lo hacían, Sí. pero otras no. Otras lo hicieron en un momento, lo abandonaron, pero Sí. cómo toda la iglesia se empezó a trabajar en optimizar los recursos, en modernizar equipos, en invertir para llevar el mensaje a través. Y hace unos domingos atrás un sacerdote lo escuchaba diciendo que cuando termine todo esto, él dice,
¿Cuánta gente no va a extrañar la misa? Porque hay una realidad, no todos pueden ir a misa. ¿Y cuánta gente pues va a extrañar la misa? Y él decía, no, esto se tiene que seguir haciendo. Claro, no, eso no se que puede seguir transmitiendo. devolvernos. Así no. mismo. Esto pasó y tiene que continuar. Es correcto. Pero como lo decías tú, Marilena, el mensaje, tener bien claro el mensaje sin quitarle, sin ponerle ahí donde está, y utilizar los canales, los medios importantísimos, como lo son hoy en día las redes sociales, para enviar ese mensaje que tiene tanta importancia, que tiene tanto valor y que sigue hoy en día más vigente que nunca. Así es simplemente lo que cambió, es el modo como llevamos el Evangelio, o sea, es actualizarnos en los modos de evangelización. Ahora se hace a través de las redes sociales. En algún momento podremos regresar a las parroquias y los que podemos ir a la parroquia debemos ir. No es que nos vamos a quedar apoltronados en casa. Ya prendo la computadora y ya estoy listo. No, porque de todas maneras la presencia en el sacramento de la Eucaristía y mucho eso, muy importante, pero también ir a confesarnos, o sea, ir a decirle de palabra al sacerdote para recibir incluso de pronto una orientación del sacerdote. O sea, no podemos perder de vista que en este momento no tenemos confesión. Hace unas semanas atrás hablaba con una persona que trabaja en una iglesia en España y me comentaba en aquel momento pues cómo estaban ya terminando el tema logístico para empezar esa fase 1 tan anhelada por todos de apertura, de reactivación. Y hablaba, ¿no? Él me estaba explicando que estaban manejando las instrucciones, de que era 1/3 de la iglesia, de todo el protocolo de entrada, todo el protocolo de situar a las personas dentro de la iglesia, de también colocar pantallas, sonidos afuera de la iglesia para las personas que ese día no pudieran entrar. Estaban viendo si inclusive se hacían listas, bueno, una cantidad de detalles en la que nosotros como iglesia, al igual que todos ustedes, estamos viviendo esto por primera vez y estamos adecuándonos, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir dentro de esta etapa, en esta etapa en la que estamos dentro de la pandemia. Y me comentaba todo eso y decía, Dios mío, imagínate cuánta gente quiere ir a la iglesia, pero también tienes que todavía tomar en cuenta que no todos pueden ir a la iglesia. No todos. Que hay limitantes y que hay condiciones. Entonces me decía, estaban trabajando en la parroquia a nivel de cada logística, así lo harán, estarán trabajando todas las parroquias en este momento a nivel de logística. Viendo para cumplir. Cómo definir, y yo me imagino que se van a dar ciertos conflictos. Sí. No quiero ser la negativa de la fiesta, por pero supuesto que va a pasar, por supuesto. va a pasar que, por decir algo, lleguemos, dicen, va a haber misa en vivo y en directo, ¿no? Podemos llegar. Pues cada uno asume que puede llegar. Entonces, vamos a llegar 100, 200, yo no sé cuántas. Sí. Y que cierren la puerta y yo sea de las que me quedé afuera, Ay, Dios eso va a mío. ser frustrante. Pero hay que tener también mucha paciencia, entender realmente, seguir entendiendo, porque creo que lo hemos hecho muy bien. Pero hay que seguir entendiendo la situación en la que estamos y que todo esto es por la seguridad. Que es por salud. Y que poco a poco vamos a ir, si Dios quiere, pasando a nuevas fases ya de la nueva normalidad que estamos hablando. Pero eso tiene que ir acompañado de muchas estrategias, ¿no? Sí, Así señor. que, Sí, señor. obediencia. Obediencia, mucha obediencia. Muy bien, queridos hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión en YouTube, en nuestras redes sociales y también nos escuchan a través de Radio Paz 830M. De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Testigos de Esperanza. Los invitamos a que el próximo viernes nos sintonicen a esta misma hora a través de Radio Paz 830 AM. Nos despedimos por hoy. Bendiciones. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista. Radio Paz presentó Testigos de Esperanza.